Bueno, muy bien. Gracias primeramente, sí, por permitirme compartir este tiempo. Realmente, digamos, algunos hermanos lo conozco. A Juan, en realidad, creo que digamos, nos veíamos en la iglesia y yo tendría unos 5 o 6 años, pues ellos se mudaron, igual que Raquel y sus hijos, y los dejé de ver. Y después al resto los conozco muy poco, pero sí tengo, digamos, mucha estima, y la verdad es que siento bastante, ¿no? Abro mi corazón el peso en esta hora de poder hablar una carta tan importante como una de las cartas pastorales, ¿no? Que es la carta de Pablo a Tito. Siento que me faltan años para ponerme a hablar, pero rogamos que sea el Señor, ¿no? Que el que hable a través del Espíritu Santo me esté usando para poder compartir estas enseñanzas, porque bueno, son enseñanzas, ¿no?, muy importantes que encontramos en esta carta. Como decía, es una de las 3 cartas pastorales que Pablo le escribe, en este caso a Tito, pero también le escribe las otras 2 a Timoteo, ¿no? Y haciendo un poquito de análisis del trasfondo, se cree que aproximadamente esta carta se escribió en el año 60 y pico, 65, y llama la atención de que, digamos, tanto las ciudades que se nombran acá como se nombran en la carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, no están en los hechos. Es decir, estas cartas fueron escritas tiempo después de lo que sucedió en Hechos, ¿no? Se cree que Pablo estuvo en su primer encarcelamiento en Roma, y después de eso fue liberado. Él estaba preso en una casa y siguió con su ministerio, siguió recorriendo ciudades, y entre esas, ¿no?, recorre Creta, que es la ciudad a la que hace referencia acá el apóstol Pablo, ¿no? Y es una carta que se le escribe a Tito. Tito era un discípulo de él, un colaborador de él. Encontramos referencias de él, no en los hechos, por ejemplo, de los apóstoles, pero sí se hace una mención ahí en Hechos 15, cuando está el concilio de Jerusalén, que él fue con algunos hermanos, y por Gálatas podemos ver que uno de esos hermanos era Tito, ¿no? Cuando hablo de la circuncisión, era el caso testigo de que no fue circuncidado. Entonces, bueno, Tito participó y estuvo en la iglesia ahí de Jerusalén, ¿no? Y vamos a dividir, ¿no? Me dio Juan cuando me pasó el mensaje para que compartiera en tres viernes. Obviamente vamos a hacer, ¿no?, un capítulo cada viernes, pero si tuviéramos que ponerle un título, ¿sí?, a toda la carta, vemos que, digamos, el motivo principalmente de la carta es el orden. Le está pidiendo Pablo a Tito que pusiera en orden la iglesia, porque había algunas falsas doctrinas que estaban entrando, y que estableciera ancianos, ¿no? Y le da los requisitos a los ancianos, pero básicamente, ¿no?, si podemos ponerle un título, es el carácter de una iglesia saludable. ¿Cuál debe ser el carácter de una iglesia saludable, ¿no? Y en el primer capítulo habla especialmente de cuál debe ser el carácter de los líderes de la iglesia, aquellos que están al frente de la iglesia. En segunda instancia vemos cuál es el carácter de toda la congregación, porque empieza a hablar, ¿no?, de las distintas personas con sus distintas edades y demás. Y en el último capítulo, el tercero, habla de lo que es la iglesia hacia afuera, ¿no? Y buscaba yo un versículo clave. Vamos a leer en el capítulo 2, el versículo 14. Lo podemos tomar ese como versículo clave de todo el libro, a mi criterio, ¿no? Otro puede encontrar otro, pero me parece que es interesante que el motivo del carácter cristiano, que el motivo de una iglesia saludable, es que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras, ¿no? Realmente el motivo por lo que somos iglesia, el motivo es porque Cristo, ¿sí?, nos redimió, porque Cristo pagó el precio en esa cruz, porque es celoso de un pueblo que viva para Él. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el propósito que Pablo tiene al escribirle a Tito en esta carta en especial. Pero también me gusta mucho un versículo que está en Timoteo, ¿sí? Son cartas paralelas, las dos porque toman los mismos temas. Lo leo yo por amor al tiempo. Primera Tito 3, 14 y 15 dice: esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Y esto es lo que debemos ser cada uno de nosotros, esto es lo que debe ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad, ¿no? Una columna es algo que está firme, que está sosteniendo, ¿no? Y en este caso nosotros estamos sosteniendo, cada uno con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras vidas, estamos sosteniendo la verdad de un evangelio transformador. Pero también nos dice que somos baluarte, ¿no? Y el baluarte era una estructura que se ponía en la guerra para atacar, para tener mejor, digamos, visión, mejor posición para atacar. Y verdaderamente, ¿no? Cada uno de nosotros debemos ser aquellos que ataquemos, ¿no? Con este mensaje transformador. No solo que seamos, digamos, resistamos como columna, sino que ataquemos con el mensaje del amor, ¿no? El ataque con el mensaje del Evangelio, este mensaje transformador. Y decía que, bueno, primeramente vamos a ver en este capítulo aquello que es referido al carácter saludable de los líderes, ¿no? Un carácter saludable de los líderes. Y vamos a leer primeramente en el capítulo 1, la salutación, los primeros 4 versículos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por ocasión que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿No? Es muy interesante acá que el apóstol Pablo no está escribiendo una carta personal, de la misma manera que podemos encontrar cuando le habla a Timoteo, le habla a Filemón, le escribe de manera especial a Tito, pero llama la atención, ¿no? Digamos, la solemnidad y la profundidad del saludo, ¿no? Primeramente, digamos, él está hablando que él es apóstol de Jesucristo, está afirmando de alguna manera su apostolado, ¿no? Dice en el versículo 2 que a él le fue encomendada la palabra, ¿no? Por medio de Dios. Y acá nos deja ver un poquito, entrever un poco cuál era el fondo de esto, ¿no? Seguramente Tito sabía quién era Pablo y conocía exactamente la autoridad que el apóstol Pablo tenía. Pero esta carta iba a ser leída en medio de una situación, como decíamos al principio, donde había amenazas de falsos maestros que querían desacreditar la sana doctrina que el apóstol Pablo había enseñado en esta iglesia en Creta, ¿no? No lo dije al principio, pero Creta está abajo, es una isla que está abajo de Grecia, ¿no? El apóstol, por lo que nos dice acá, vamos a leer el versículo siguiente, había visitado, se había instaurado una iglesia, pero era necesario que se levantaran líderes y que se refutara aquellas falsas enseñanzas. Entonces el apóstol, primeramente, ¿no? Como esa carta seguramente iba a ser leída por todas estas personas, el apóstol tiene la necesidad de hablar que la autoridad no viene de los hombres, sino que la autoridad viene de Dios, ¿no? Y de esta manera, ahora sí, vamos a leer los primeros versículos, vamos a leer desde el 5 hasta el versículo 9, que es donde nos vamos a enfocar en esta noche. Dice así el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Y primeramente podemos encontrar, como decía al principio, que el apóstol le manda a establecer ancianos, ¿no? Y es donde nos vamos a detener en esta noche, ¿no? ¿Qué son los ancianos? Nos encontramos primeramente, ¿sí? Para saber cuál es la función de los ancianos, que lo encontramos a través de sus nombres, ¿no? Acá primeramente le dice que establecéis ancianos. Ahora cuando vamos al versículo 7, nos habla, dice, porque es necesario que el obispo, ¿no? Otra palabra más. Y en el Nuevo Testamento, sí, aún también en el Antiguo Testamento encontramos la palabra pastores,
y aún guías, se nos dice muchas veces, ¿no? Son tres palabras diferentes, pero esas tres palabras nos hablan de cuál es la función de los guías, de los líderes de la iglesia. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, no sé, quizás los hermanos mayores, pero esta palabra, hablar de líderes, no era muy bien aceptada, no era querida, quizás porque era mal entendida, ¿no? Y uno tiene la idea de los líderes del mundo, que se enseñorean de las personas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de líder cristiano, vamos a ver cada una de las características que ellos tienen. Pero decía, primeramente nos habla de ancianos, ¿no? Y ancianos, la palabra así, digamos, en el griego es presbítero, ¿no? Y nos refiere a cuál es el carácter de estas personas. Veo que acá, digamos, son tres hermanos, somos todos jóvenes, decía Mauro antes, pero son hermanos mayores, ¿no? Y ancianos nos habla de personas que tienen experiencias, ¿no? Esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, no es algo que instauró Pablo, sino que viene de la antigüedad, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ve, digamos, Moisés llevando al pueblo de Israel, tenía necesidad de que se establecieran, digamos, de juzgar al pueblo, de gobernar al pueblo, estableció jueces por tribus, ¿sí? Por familias, por tribus. Era necesario que haya personas que tuvieran experiencia, ¿no? Que tuvieran el conocimiento, que estuvieran preparadas. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice, bueno, anciano no puede ser alguien nuevo, un neófito, alguien que no tiene conocimiento, ¿no? Y esto realmente lo da la experiencia, ¿no? En Hechos 15, por ejemplo, encontramos que estaban como cabeza de la iglesia en Jerusalén los apóstoles, pero también había un grupo de ancianos, un grupo de personas. Y esto es interesante también, ¿no? Que no nos habla de una persona, sino nos habla de varias personas, de un cuerpo de ancianos. Hoy nos toca ver muchas veces en iglesias, ¿no? O llamadas iglesias cristianas donde se paran líderes, ¿no? que dirigen desde un estrado quizás intocable a las personas, llevando, digamos, multitudes tras sí. Sin embargo, cuando vamos a la palabra, ¿no? Cuando vamos a la enseñanza que el apóstol nos trae acá, nos habla de que instaure, ¿no? Le pide a Tito que instaure ancianos en cada ciudad, ¿no? Personas maduras, personas que hayan pasado por situaciones. Un anciano tiene que vivir muchas situaciones. Tengo la posibilidad de ser hijo de un anciano y haber visto, ¿no? Sufrir como sufren. Quizás otras personas no tienen la posibilidad de ver lo que se sufre detrás cuando uno trabaja o sirve al Señor con las personas, ¿no? Tienen que ser personas preparadas con un carácter formado para este ministerio. Pero también decía que hay otra palabra que es obispo, ¿no? Y también de ahí sale la palabra episcopo, episcope. En este caso nos habla de otra característica, ¿no? Ya más relacionada con la función de supervisar, de velar por la iglesia, de estar mirando por los demás, ¿no? Algo quizás muchas veces, digamos, las personas que recién llegan a la iglesia, o muchas veces cristianos con muchos años, pero sin madurez, van a la iglesia a recibir, ¿no? ¿Cuántas veces vamos esperando, bueno, recibir la palabra, recibir un consejo, recibir el consuelo, y estoy mal, ¿no? Y muchas veces mirando el ombligo. Sin embargo, el anciano tiene que estar velando por los demás, mirando por los demás. Qué trabajo, ¿no? De resignación muchas veces de lo propio para dar hacia los demás. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, para presentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? El anciano, el obispo en este caso, debe velar por toda la congregación, debe estar mirando por cada uno de nosotros, ¿no? Y el tercer concepto que decía, son intercambiables, es decir, hablan de una misma persona, de una misma función, es el de pastores, ¿no? Y este realmente es un ejemplo hermoso. Estaba releyendo en estos días, a propósito de este tiempo, un libro que escribió el hermano Pedro Fuentes, que es Entre Hermanos, ¿no? Es un hermoso libro y él, digamos, hablaba justamente de la función del pastor y daba como ejemplo a David, ¿no? Aquel que cuidaba de las ovejas,
aquel que le daba de alimentar a las ovejas y aquel que las libra del peligro, ¿no? Y realmente esta es la función que tienen los pastores, ¿no? Y esto nos habla propiamente de un don. El pastorado, ¿sí? No es una función, sino es un don. Y es más, quizás no solo los ancianos que gobiernan la iglesia tienen este don, sino otras personas tienen el don. Quizás, digamos, alguno más joven que está trabajando con los adolescentes, o alguna maestra que está dirigiendo un grupo de escuela dominical, un grupo pequeño, tiene el don del pastorado. Es decir, tiene esa carga por alimentar a las ovejas, tiene esa carga por cuidar de las ovejas, ¿no? El aconsejar en los momentos difíciles, ir a buscar cuando se están descarriando y proteger a las ovejas de los lobos rapaces, ¿no? Y esa debería ser la carga de cada uno de los creyentes, ¿no? En la iglesia, porque obviamente que los pastores, los ancianos no pueden, digamos, por un tema, digamos, físico, por un tema de tiempo, obviamente, llegar a cada una de las personas. Entonces, aquellos cristianos maduros deberíamos y debemos, ¿no?, estar también acompañando en este trabajo de pastorado en cada una de las personas nuevas que se van acercando, discipulando, ¿no?, a aquellos que se van sumando a este cuerpo de Cristo, que se van sumando a la iglesia, ¿no? Y cuando leemos, ¿sí?, me apuntaba en Efesios, Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Y esta es la tarea de los pastores, esta es la tarea de los ancianos, el poder preparar a la iglesia, ¿no? El trabajo principal es el de la enseñanza, es el del cuidado de la iglesia, ¿no? Lo vemos en Hechos cuando los apóstoles, por ejemplo, estaban enseñando y hubo algún problema con las viudas de los griegos, ¿no? Ellos directamente ahí separaron hombres que estén preparados para otra función, que era la de administrar la ayuda a las viudas. ¿Por qué? Porque el ministerio principal, ¿no?, de los ancianos es con la palabra, ¿no? Y es donde ellos deben ocuparse de manera especial. Ahora, juntando estas tres características, ¿no?, la de ser ancianos y tener la capacidad, la madurez especial para poder tomar decisiones difíciles en la iglesia, para poder guiar a la iglesia, esta capacidad de ser y esta función de ser obispos y poder velar por toda la congregación y de ser pastores, ¿sí?, estar atendiendo con el alimento necesario, el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Esto lo encontramos en 1 Pedro 5:1, si lo quieren buscar, 1 Pedro 5, del 1 al 3, de alguna manera resume estas tres características de los ancianos, ¿no? 1 Pedro 5, del 1 al 3, dice así: por tanto, a los ancianos, lo estoy leyendo en la versión de las Américas, en la Biblia de las Américas, dice, por tanto a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también partícipe de la gloria que ha de ser revelada, pastoread al rebaño de Dios, entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, ¿no? Qué difícil tarea que es la de los ancianos. Realmente, ¿no?, nos habla de exhortar, ¿no?, de corregir a la congregación, nos habla de pastorear, de alimentar este versículo, nos habla de velar, que en este caso sí es la función del obispo, pero me gusta mucho este versículo porque dice al rebaño que está entre vosotros, ¿no? Y realmente esa frase conocida, ¿no?, que realmente el pastor debe tener olor a ovejas, tiene que ser una realidad en aquellos que queremos servir entre las personas. No desde una tarima, no desde
un pedestal, como decía anteriormente, sino sirviendo en amor, sirviendo, ¿sí?, al costado, ¿no? Uno al lado del otro, ¿no? Es una figura que también aparece más adelante ahí en Efesios capítulo 4. Ahora bien, seguimos adelante y nos empieza a hablar de cuáles son los requisitos de estos ancianos, ¿no? Y podemos decir primeramente que estos requisitos no son meramente para los ancianos. La idea de esta noche no es apuntar a nuestros pastores y decir, mirá, esto no están cumpliendo, esto no están haciendo, sino me gustaría que cada uno de nuestros dedos mire, ¿no?, y apunte a cada uno de nosotros, porque realmente la palabra acá nos enseña que es un requisito para los ancianos, que es una condición para los ancianos, pero es una necesidad que cada uno de los hijos de Dios tenga, ¿sí?, para poder realmente cumplir el propósito que leíamos al principio, ser columnas y baluartes de la verdad, ¿no? Y lo primero que encontramos ahí en el versículo 6, dice, el que fuere irreprensible, ¿no? El que fuere irreprensible. Y esto, digamos, irreprensible es de una persona que es irreprochable, que nadie le puede decir nada. Hay una figura que me gusta mucho que es inagarrable, ¿no? Que es la figura de una jarra sin manija, o sea, que no haya ningún lugar donde te puedan agarrar. Ahora, la realidad es cuando vemos cada una de estas características, que seguramente la mayoría ya las ha leído, ya las conoce, podemos decir que no hay ninguno de nosotros que pueda pararse acá y decir, bueno, yo las cumplo al 100%, yo soy santo al 100%. Cada uno de nosotros sabemos que vivimos en pecado, ¿no? Que vivimos realmente en esta condición. Aún el apóstol Pablo, ¿no?, ahí en Romanos dice, miserable de mí, hombre pecador, ¿no? Y cada uno de nosotros podemos en humildad ir delante del Señor y reconocer que hay falencias dentro nuestro, ¿no? O sea que estas características de irreprochable no quiere decir que no haya pecado en la vida de los ancianos. Tampoco esto quiere decir que los ancianos, digamos, si son acusados, ya están fuera del ministerio. Aquel que quiere ser anciano, si es acusado, está fuera del ministerio. No, realmente tienen que ser probados, ¿no? Muchas veces las acusaciones vienen de adentro de la iglesia o desde afuera, pero son acusaciones infundadas, ¿no? Y el apóstol tiene especial cuidado en esto, ¿no? Y le dice a Timoteo que si van a acusar a un anciano, tiene que ser por lo menos delante de 2 testigos, ¿sí? No puede ser acusado así nomás. No podemos recibir cualquier acusación, porque realmente son siervos puestos por el Señor, con un ministerio especial. Ahora, lo que sí, entendiendo esta palabra irreprensible, irreprochable, podemos entender que es necesario que estas personas no estén lidiando con estos pecados. Quizás algún creyente nuevo, con años, pueda tener alguna debilidad de las que vamos a ver ahora y esté lidiando con ellas, ¿no?, todos los días, esté tratando de sacarla de sí, ¿no? Todos tenemos distintos caracteres y en el transcurso de nuestra vida, ¿no?, vamos trabajando con cada una de ellas delante del Señor para que Él las vaya quitando. Bueno, el anciano es necesario que no esté lidiando con esto. Quizás en algún momento de su vida puede caer en un pecado, como decía antes, pero de alguna manera, ¿sí?, tiene que tener esta conducta intachable en su vida. No puede lidiar continuamente con uno de estos pecados. ¿Por qué? Porque debe ser apto para aconsejar, ¿no? Porque en el ministerio, como decíamos antes, va a alimentar las otras ovejas, va a cuidar de las otras ovejas, ¿no? ¿Y quién puede pararse adelante de otro y decirle que tal o cual actitud es mala? Si, ¿no?, en nuestra vida, digamos, nos pueden señalar, ¿no? Nos estaría descalificando de alguna manera para el ministerio, ¿no? Y Pablo lo dice en Corintios, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo. Le habla, ¿no?, a los líderes y habla de sí mismo, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Es decir, que el anciano que cae, el anciano que cae en un pecado a diferencia del resto de la congregación, desacredita todo el ministerio. Y qué triste es ver, ¿no?, cuántas ministerios, cuántas iglesias se han
separado, se han dividido, han caído, cuántas vidas se han destruido por malos testimonios, ¿no? De aquellos que están liderando la iglesia. Por eso es importante, no para los ancianos que hoy están, porque yo sé que lo son, sino quizás para los más jóvenes que desean, ¿no?, este buen ministerio, poder pensar qué importante es ser irreprensibles, ir trabajando estas cosas en nuestra vida. Pero sigue, ¿no? Primeramente en el versículo 6, seguimos leyendo, dice, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿no? Y bueno, lo primero que encontramos, obviamente, es que esté casado con una sola mujer. Alguno allí, digamos, decía, ¿no?, y leí algunos comentarios de que, bueno, aquel que no esté casado es apto para el ministerio, ¿no? Algunas preguntas que se hacían. Realmente acá podemos entender que la intención del apóstol no es esta, sino que aún él, de él mismo, dice, quizás fue viudo, o quizás fue, digamos, alguna persona que no estuvo casado, ¿no?, que era soltero. El apóstol Pablo no va por ahí la cuestión, sino yendo al hueso de esta situación, nos está hablando, ¿no?, de que realmente deben ser maridos fieles de una sola mujer. Seguramente en esos tiempos y en las culturas que había en su momento, estaba muy extendida la poligamia. Y muchos quizás que llegaban al Evangelio en ese tiempo vivían situaciones de poligamia. Leía, ¿no?, por ahí en algún comentario que aún hoy pasa esto, y han ido misioneros a predicar esos lugares y bueno, han obligado a separarse a la familia y eso ha traído problemas, ¿no?, muy graves. Aún hoy, ¿no?, quizás nos toca pasar situaciones donde se acercan familias a la iglesia que no están casados o que han sido divorciados, familias como se llaman hoy, ¿no?, compuestas, familias ensambladas. Bueno, son situaciones, ¿no?, distintas que hoy nos toca atravesar, porque quizás la cultura judeocristiana que nuestra sociedad traía ya no está, ya no es la misma, y de alguna manera, digamos, los ancianos tienen la obligación de ir viendo estas situaciones, ¿no? Pero aquel que es llamado a este ministerio tan especial debe guardar el testimonio aún de su familia, ¿no? Pero pensaba cuánto más en cuanto a la relación que el creyente debe tener, ¿no?, y el anciano, cada uno de nosotros debemos tener con respecto a la santidad espiritual, en cuanto a la fornicación, ¿no? Jesucristo iba más allá del desear otra mujer, del tomar otra mujer, o el de caer en el pecado de adulterio con otra mujer, ¿no? Y él dice, bueno, cualquiera que mire a otra mujer con deseo ya está fornicando, ya está adulterando en su corazón. Y esto nos llama, hermanos, a cada uno de nosotros a tener cuidado en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Hace un tiempito atrás tuve la posibilidad de ir a alguna capacitación de Jock McDowell hablando sobre la pornografía, y leí también algún libro, un hermano bautista, ¿sí?, Gabriel Soria, que habla sobre la pornografía, y él en particular, ¿no?, el ministerio GEBA, de jóvenes bautistas de Buenos Aires, hicieron una encuesta anónima en las iglesias, ¿no?, sobre la pornografía dentro de la iglesia, en jóvenes, en líderes de jóvenes, en ancianos. No lo quise traer para no extender mucho en el tiempo, pero realmente da escalofríos el ver cómo la pornografía ha entrado y ha invadido nuestras mentes, ¿no? Y es interesante ver cómo la pornografía silenciosamente, ¿no?, hoy con las tecnologías que tenemos disponibles, entra en lo más íntimo de cada uno de nosotros, ¿no?, desde un celular, desde una computadora, y destruye vidas, termina destruyendo matrimonios, esclaviza nuestras mentes, ¿no? Tiene el poder la pornografía de transformar nuestro sistema nervioso cerebral para ver aún, ¿no?, los hombres a las mujeres de una manera diferente. Trabajan las hormonas, de ahí sería largo, ¿no?, para verlo, pero es muy interesante esto. Aún les aconsejo a aquellos que están con jóvenes, si no lo han hecho, poder leer, digamos, esto y poder compartir, porque uno se sorprende al ver, ¿no? Me pasó de hablarlo esto, de leerlo y compartirlo con los adolescentes de Loma Hermosa, y que se acercara a algún joven y poder trabajar en la vida de él. Y es hermoso poder encontrar esta posibilidad de sacar personas y rescatar personas que están esclavizadas
en el pecado, ¿no? Y acá el apóstol Pablo en especial dice, bueno, el anciano no debe estar envuelto, ¿no? No debe estar esclavizado en esta cuestión. Pero nos habla también de los hijos, ¿no? Debe gobernar el anciano su casa, ¿sí? De buena manera. Y es un tema bastante complejo, ¿no? Porque uno puede ver bastantes situaciones diferentes en la iglesia. Acá particularmente Tito nos dice, Pablo le dice a Tito que los hijos deben ser creyentes, ¿no? Y uno realmente puede darse cuenta que el evangelio no se hereda, que aún, digamos, podemos hablarle a nuestros hijos, ¿no? Y estoy seguro que muchos de nosotros le enseñamos la palabra de Dios, instruimos en el camino de Dios a nuestros hijos, pero eso, digamos, si bien la palabra nos dice que no se van a apartar del camino que nosotros le enseñemos, no es la garantía absoluta de que ellos crean en el Señor, porque la salvación no se hereda, la salvación es personal, ¿no? Y depende de cada uno de nosotros. Pero entiendo, ¿no? Que en particular acá nos habla de los hijos que están en sujeción, los hijos que están en la casa, ¿no? Y es raro ver una familia creyente que pasan los años y todos sus hijos se descarrían del camino, todos sus hijos salen, ¿sí? Disparados de la fe y no quieren saber nada. Ahí, bueno, evidentemente algo ha pasado. Pero esto no quiere decir que, digamos, todo aquel que tenga algún hijo que se descarrió esté apartado del ministerio, ¿no? Realmente cada uno de nosotros, como hijos de Dios y aún aquellos que aspiran a servir al Señor en el liderazgo de la iglesia, deben enseñar a sus hijos, deben ser ejemplos. Escuchaba la oración de Mauro y oraba por esto, y esto es muy importante realmente, que cada uno de nosotros podamos ser ejemplo, acompañar a cada uno de nuestros hijos, ¿no? Nos encontramos los dos extremos muchas veces, el legalismo, ¿no? De aquellos que quieren tener a sus hijos de manera estricta, sin compartir quizás vida, sino solamente no por mandato, y termina pasando lo contrario. O aquellos que quizás son muy laxos con sus hijos y lo dejan que tomen sus decisiones, ¿no? Recordaba el ejemplo de Elí con sus hijos, ya eran mayores los hijos de Elí, ¿recuerdan? ¿Sí? El sacerdote Elí, sus hijos ministraban y hicieron un desastre, ¿no? Y realmente al final de cuentas, las consecuencias por no haberlos reprendido fue del padre. Las consecuencias fueron para Elí, ¿no? Y para todo el pueblo de Israel en ese momento. Por eso realmente es algo que tenemos que tener mucho cuidado en aquello que Dios nos encomendó, ¿no? Que son nuestros hijos, que son nuestros hijos. Ahora, siguiendo en la palabra, nos habla el versículo 7 nuevamente. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ya lo habíamos visto, como administrador de Dios, ¿no? Y esto realmente me pareció muy, muy interesante, como administrador de Dios. Esto nos habla realmente que el pastor, el anciano, no es el dueño de la iglesia, ¿no? Muchas veces hemos visto situaciones donde realmente aquellos pastores quieren enseñorearse de la iglesia, quieren ser los dueños, tomar, digamos, cada una de las decisiones por su propia cuenta. Sin embargo, la iglesia, ¿no? Y la autoridad de la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es verdaderamente el Señor. Su palabra, ¿no? Que nos guía, es la autoridad. Y el Espíritu Santo, aquel que guía a cada uno de los creyentes, es aquel que es la autoridad en cada uno de nosotros. Ahora esto no quita que cada uno de los miembros de la congregación, que cada uno de nosotros no nos sometamos a la autoridad legada por el Señor, ¿no? Es la obligación de cada uno de nosotros, el mandato que el Señor nos pide, dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles, dice, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, ¿no? Realmente es el mandato para cada uno de nosotros de someternos fielmente a la autoridad que ellos tienen, sabiendo que cada uno de ellos van a dar cuenta, ¿no? Por el trabajo que Dios les ha encomendado. Pero siguiendo la palabra, vamos avanzando
por el tiempo, nos dice 5 características que no deben ser los ancianos, ¿no? Y 5 características que no deberíamos ser cada uno de los creyentes. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Y esto es interesante porque nos habla del carácter maduro, del carácter espiritual que debe tener cada uno de los líderes del Señor. Verdaderamente aquel que quiere ponerse al frente de la iglesia, que quiere servir, como veíamos antes, delante de la iglesia, no puede ser soberbio. Acá precisamente esa palabra nos habla de aquella persona que, digamos, no puede ser una persona que quiere satisfacerse a sí misma, aquella persona que busca, digamos, placeres para sí misma, aquella persona que busca reconocimiento para sí misma, ¿no? Y como decía anteriormente, muchas veces es triste ver que personas que usan el ministerio para que los otros vean sus capacidades, para que los otros vean, ¿no?, cómo tienen autoridad delante de los demás, para vanagloriarse a sí mismos. Sin embargo, el apóstol acá está hablando que el anciano debe tener un carácter de amor hacia los demás, que debe amar al Señor, pero debe darse por las otras personas. Nos hablan estos requisitos de un carácter de abnegación, ¿no? No iracundo, el segundo mandamiento que acá el apóstol le da. Realmente debe ser una persona que tenga templanza, aquel que quiere servir al Señor. Debe ser una persona que no se irrite, que no tenga, como se dice usualmente, la mecha corta. Imagínense, ¿no?, que aquel que tiene que servir con las vidas, y no solo los ancianos, sino cualquiera que ha discipulado a otros, se encuentra con los sinsabores que muchas veces las personas dan, ¿no? En el ministerio uno a veces se encuentra con que quizás uno da tiempo, uno aún dispone de sus cosas, y a veces las personas son ingratas a esto. ¿Qué pasaría si un anciano reacciona de manera violenta, ¿no?, reacciona de manera inapropiada ante esto? Realmente echaría a perder, ¿no?, el ministerio. Muchas veces ha tocado lidiar con situaciones, les toca lidiar con situaciones de pecado, con situaciones donde hay que exhortar de manera firme a los hermanos, y si realmente no hay un espíritu apacible en el corazón de los ancianos, sería un desastre, ¿no?, para toda la iglesia. Ahora sigue diciendo, no dado al vino, ¿no? No nos habla acá de que, bueno, no pueda, digamos, beber. Digamos, he tenido contacto con algunas personas, recuerdo cuando estudiaba alguna hermana en una iglesia en particular, ellos no tomaban vino, ¿no? Y es una práctica sana, pero acá realmente lo que nos está hablando la palabra es una vida sin excesos, ¿no? Ahora, realmente, digamos, aquella persona que quiere estar delante de otras y que va a aconsejar con la palabra de Dios, no puede vivir una vida de excesos, ¿no? Y no nos habla solamente del vino, sino cualquiera de los excesos que podemos tener en nuestra vida. Debe ser, ¿sí?, una vida acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña, acorde a lo que queremos transmitirle a las otras personas. Y sigue diciendo, la siguiente característica, no pendenciero, ¿no? Y esto en estos tiempos de tanta violencia, en estos tiempos donde vivimos una sociedad que está acostumbrada a pelearse, uno pone la televisión y lo único que ve son violencia. Uno nos gusta a veces hacer un zapping entre los canales de noticias y pareciera que está viendo dos Argentinas. Uno mira las redes sociales y ve la crispación que hay en las personas, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, los cristianos lamentablemente nos enredamos o se enredan en estas situaciones donde nos peleamos por las redes, ya sea por política, ¿sí?, aún por nuestra fe. Muchas personas que les gusta quizás pelearse en sus cuestiones particulares, con amigos, con familiares, y exponer todo ante las otras personas, ¿no? Twitter hoy en día es una máquina de violencia. El creyente no debe ser así. El creyente no puede ser pendenciero, tiene que ser una persona pacificador. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener el espíritu de pacificar, de llevar el amor de Cristo, aún a aquellos que
nos maltratan, aún aquellos que nos llevan, digamos, la contraria, que nos hacen mal en nuestra vida, ¿no? Encontraba, digamos, ahí algún versículo, Romanos 12, 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora Pablo le dice a Timoteo, y un siervo del Señor no debe andar peleando, estoy leyendo la NBI, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Fíjense, ¿no?, cuál debe ser el carácter, y lo encontramos en cada una de las cartas que el apóstol Pablo les habla a sus discípulos. Ahora, siguiendo en el versículo 7, nos dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿No? Podríamos pararnos en cada una de estas características y la verdad que hablar bastante, daría para varios mensajes realmente, pero esto, hermanos, nos habla de algo que tiene que ser una realidad en nuestras vidas, ¿no? No solo los ancianos, cuántas veces vemos tristemente, quizás no en nuestras congregaciones, pero que hombres que se hacen ricos, se hacen millonarios a través y a costa del Evangelio, ¿no? Esto realmente no debe ser así. Venía de mi trabajo hoy y justo puse la radio y estaba la Iglesia Universal. Y llamaban a las personas, ellos están encerrados también, y llamaban a las personas a poner en un papelito aquello que queremos que cambien, así como si fuera algo mágico, ¿no? Y pasar por el lugar que no se pueden reunir, buscar ese papel y llevarlo el domingo con una platita, porque el Señor, bueno, va a hacer maravillas y va a cambiar cualquier realidad, ¿no? Qué triste es ver cómo el Evangelio se destruye, el testimonio, ¿no? Y aún cada uno de nosotros que realmente seguimos el verdadero Evangelio, tenemos que padecer el estigma de las personas que no creen, de los inconversos, por culpa de estos mercaderes de la fe, ¿no? Pero pensaba, hermano, yendo un poco más allá, que realmente nuestro carácter, en nuestros negocios, en nuestra vida en particular, ¿sí?, en el trato con los demás debe ser honesto y debe ser realmente de personas que no desean y no tienen como su prioridad lo materialista y las ganancias de este mundo, ¿no? Aún más los ancianos, ¿no? Realmente el deseo primordial en su vida debe ser el servir a los demás, porque están puestos muchas veces aún 24, ¿sí?, por 24. ¿Cuántas veces le ha pasado, ¿no? Y podrían dar testimonio los ancianos de recibir un llamado a cualquier hora, en cualquier momento, y aún hacerse tiempo de sus trabajos, de sus familias y demás, para poder ir a ayudar a algún hermano que está en alguna crisis, que está pasando alguna necesidad y que necesita quizás una oración, un consejo, una palabra? Pero cada uno de nosotros, ¿no?, deberíamos tener en nuestras vidas como prioridad la obra del Señor y lo que el Señor quiere, ¿no? Realmente esto. Ahora, siguiendo en estas características, vamos a hacer muy rápido para terminar, nos habla de los 7 sí. Veíamos los 5 no, ahora vemos los 7 sí en el carácter del cristiano, en el carácter del líder espiritual. El primero que vemos es hospitalario, ¿no? Hospitalario. Y quizás podríamos decir que esto, bueno, queda de modé ya, porque, digamos, particularmente en ese tiempo las personas necesitaban ser recibidas en hogares, ¿no? Los cristianos que iban de un lugar al otro no tenían hoteles a la manera que tenemos ahora, los lugares quizás estaban en malas condiciones. En lugares como este, que era un puerto, por ejemplo, en Creta, había prostitución en los puertos, eran lugares donde un cristiano no era conveniente que esté, entonces eran recibidos en las casas, ¿no? Los recibían en las casas. Pero quizás podemos entender que hoy por hoy, para nuestros días, qué importante es recibir, y la palabra acá, verdaderamente hospedador, es amante del extranjero, amante del desconocido, ¿no? Y esto nos habla de una actitud del corazón, de ser abiertos en nuestro corazón. Es triste ver muchas veces que en las iglesias, ¿no? Y a veces nos ha pasado ver que llegan personas, ¿no?, a la congregación y uno muchas veces ora para que vengan inconversos y la iglesia, ¿no?, que está en sus grupitos, en sus lugares, siguen en su grupo de afinidad y no recibe a aquellos que vienen, ¿no? Y no se preocupa por aquellos que vienen de afuera, ¿no? Realmente esta no debe ser la disposición de cada uno de nosotros. Y aún no recibir en nuestras casas. Nos habla disposición, hermanos,
de nuestros bienes, entendiendo de que nuestro auto, nuestra propia casa, nuestros propios bienes, no son nuestros, sino somos mayordomos del Señor. Recuerdo hace un tiempo atrás, fuimos a un campamento con los hermanos de Obreros a la Mies, ahí a Castelli, al Chaco, y antes de ir al campamento fuimos a la casa de los ancianos de aquel lugar. Y no me lo olvido más, me acuerdo de Cristóbal y Patricia, ¿no? Estos hermanos. A nosotros, a Ariana y a mí no nos conocía, fuimos con los hermanos de Obreros a la Mies que sí los conocían. Pero ellos ese viernes que nosotros llegamos, nos recibieron en su casa y se fueron. Nos dejaron a nosotros solos en su casa, nos dejaron la comida, las habitaciones con el aire acondicionado y demás, y ellos se acomodaron en otra casa, con otra familia, en sus hijos. Yo no lo podía creer, realmente, yo no podía entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y realmente pensaba cuando leía y meditaba en estos pasajes, ese debe ser el corazón del creyente, que aún hasta mi propia casa no es mía, sino es del Señor y está para su ministerio, ¿no? Qué hermoso es, ¿no? Y aquellos que han tenido la posibilidad de recibir aún a misioneros, poder compartir ese tiempo, qué agradable es compartir con aquellos siervos de Dios, pero sobre todo tener una disposición de corazón. Seguimos rápido por amor al tiempo y les pido perdón por el horario, pero siguiendo acá nos dice amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿no? Y realmente, bueno, son características especiales en el siervo de Dios que no deben faltar. Aquel que realmente quiere servir a Cristo, aquel que quiere servir a aquello que es más importante para el Señor, aquello por lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz, que somos cada uno de nosotros, que es su iglesia, realmente debe amar lo bueno. Realmente sus prioridades deben estar en el Señor y en su obra. Debe ser, como leíamos ahí, debe ser sobrio en su carácter. Y esto va un poquito, digamos, a colación con lo que veíamos anterior, ¿no? No debe ser una persona, digamos, que se exalte por cualquier cosa, no debe ser una persona que, digamos, tiene que ser una persona ubicada, ¿no? Me gustaba una frase que decía también Pedro, debe tener el sentido de la ubicuidad, saber cuándo tiene que hablar y cuándo se debe callar, saber cuál es la palabra justa, ¿no? En qué momento, cuándo hay que exhortar a un hermano, pero también cuándo hay que consolar, cuándo hay que reprender a aquel que se está descarriando, ¿no? Realmente esa es la persona sobria, de un carácter especial, ¿no? Que lo encontramos en aquellas personas que tienen esa madurez espiritual. Debe ser justo con los demás, realmente no debe tener un carácter que, digamos, favorezca a algunas personas y a las otras, digamos, las juzgue, sino que debe juzgar a todos de la misma manera y debe ser santo. La justicia nos habla del carácter hacia afuera y la santidad nos habla de la integridad en el corazón de cada uno de nosotros. Realmente cada uno de nosotros, hermanos, debemos anhelar en nuestro interior, ¿sí?, tener una vida piadosa, de búsqueda íntima con el Señor, y realmente esto se va a revelar en el exterior. Pero si tenemos que ver y cuál es la consecuencia, ¿sí?, o cuál es el inicio, perdón, para tener este carácter en especial en nuestra vida, lo encontramos en el versículo número 9, ¿no? Y con esto terminamos. El obispo, el anciano, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, ¿no? Realmente cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser retenedores de la palabra. Y esto en tres características particulares, ¿no? Debemos ser enseñados en la palabra de Dios, debemos ser discipulados en la palabra de Dios, pero también debemos llevarla a nuestra vida, ¿no? Eso es retener la palabra, sostener la palabra con nuestros hechos. De nada sirve que nos llenemos de conocimiento, pero que no la vivamos en nuestra vida. Pero también acá, y esto en especial en los ancianos, aquel que quiera ser anciano debe tener el don de la enseñanza, debe tener la capacidad de transmitir la palabra a otros, ¿no? De discipular a otros. No nos habla de hablar un púlpito, de hablar en el púlpito delante de todos, o en este caso, como me toca hacerlo a mí, ¿sí?, de la mejor manera posible. Lo importante es que cada uno de aquellos que deseen servir a otros,
¿sí?, a través de la palabra tengan la disposición de enseñar y tengan este don del Espíritu Santo de transmitir estas verdades para que otros también puedan ser enseñados, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no?, en la carta de Pablo a Timoteo, ¿no? Y como decía anteriormente, realmente cuando la palabra de Dios mora en abundancia en cada uno de nosotros, podemos ser siervos irreprensibles, ¿sí?, que realmente estas características que veíamos, estas 12 características que veíamos, se pueden hacer carne en nuestra vida. Podemos vivir un carácter diferente, maduro, ¿no? Y aún aquellos que anhelan en su corazón, qué bueno es, el apóstol lo dice, el desea obispado, sí, buena obra desea, puedan ir con el tiempo capacitándose, sí, perfeccionando sus vidas para este hermoso ministerio, ¿no? Pero es una obligación realmente para toda la iglesia, ¿no? Y yo pensaba, para terminar, en 3 conclusiones, ¿no? Es muy interesante y es muy profundo ver cada una de estas características de los siervos de Dios, ¿no? Y realmente, al profundizar en las características de cómo debe ser el siervo de Dios, nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que no somos nada delante de Él. Realmente esto nos lleva a humillarnos delante de su presencia, sabiendo que somos siervos infieles, ¿no?, delante de su santidad y delante de la santidad que el Señor exige para cada uno de nosotros. Pero también esto, pensaba, nos debe llevar a adorarle y nos debe llevar a alabarle, porque realmente las palabras que encontramos en los primeros versículos de esta carta, ¿no?, diciéndole Pablo a Timoteo que la gracia, la misericordia y la paz de Dios realmente fueron extendidas, ¿no?, y son extendidas en nuestra vida por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Y esas realmente son, ¿sí?, su gracia, su misericordia y su paz son las que nos llevan a servirle a Él a pesar de cada uno de nosotros. Ahora bien, también como segunda conclusión, hermanos, pensaba en los ancianos, ¿no?, y que realmente debemos orar por los ancianos y debemos orar por aquellos que se están levantando y que van a seguir, ¿no?, llevando la antorcha del Evangelio, porque es muy difícil el trabajo que ellos tienen delante de toda la congregación y es muy duro muchas veces lo que cada uno de ellos les toca pasar, teniendo que ser ejemplos, ¿no?, de toda la iglesia y aún para los que están de afuera, ¿no? Los invito a cada uno de nosotros a redoblar nuestro esfuerzo orando, ¿sí?, y acompañando a los ancianos en la tarea que tienen por delante. Y por último, ¿no?, podemos pensar en cada una de nuestras vidas. Como decía al principio, la cuestión acá en este capítulo no es mirar a los ancianos, sino mirarte vos y mirarme yo en esta hora. Y realmente me ha sido bendición este primer capítulo pensando en todo aquello que hay que cambiar, ¿no? Y creo que no nos podemos ir en esta hora, quizás releyendo en esta noche o mañana o en esta semana cada una de estas características y pensar, Señor, ¿no?, y ponernos delante de su presencia y decirle, Señor, te pido que me ayudes a cambiar todo aquello que tengo que cambiar, ¿no? Sabiendo que el Señor es el juez justo, que está a la puerta, ¿no? Y como dice 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Él realmente es el que va a traer el premio a aquellos que deciden dar su vida en servicio a Él y en servicio a los hermanos, ¿no? Que el Señor bendiga este momento y que sea de provecho para cada uno de nosotros.